Bueno, buen día chicos. Para la sesión de hoy vamos a revisar un concepto que se llama velocidad y rapidez. Eh, el tipo de movimiento que nosotros vamos a estudiar, hay varios tipos de movimientos, ¿sí? Esa parte de la física se llama cinemática, que no es otra cosa que el estudio del movimiento. Hay muchos tipos de movimientos, particularmente ahorita vamos a estudiar uno que es básicamente lo que necesita la actividad uno y la actividad 2 del módulo 19. Se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos que definir el concepto de espacio, el concepto de tiempo y definir un objeto, eh, definir cómo se mueve un objeto en el espacio y en el tiempo. Para eso nosotros vamos a hacer uso de algo que comúnmente se utiliza en los cursos de geometría, ¿verdad? Que se llama plano cartesiano. El plano cartesiano no es otra cosa que la intersección de dos ejes, donde esa intersección forman un ángulo de 90 grados, son dos rectas o dos segmentos de rectas que se intersectan, son perpendiculares ellas y generan un plano cartesiano con eh, cuatro cuadrantes, ¿no? Ahorita en el pizarrón voy a definirlos, solamente que ahora ese objeto matemático lo vamos a traducir a un fenómeno físico, como es el movimiento en una línea recta de un cuerpo. Eh, Cuando el cuerpo se mueve en línea recta, ¿sí? Entonces el movimiento se queda traducido al movimiento de una sola recta, o sea, no ocupo la otra, ¿sí? Y como es una recta, sabemos que si nosotros nos centramos en el origen de coordenadas en el cero, significa que tengo a la derecha del cero, tengo todos los números reales positivos, ¿verdad? De esa recta. A eso le llamo el sentido positivo del movimiento. Del lado izquierdo tendría todos los números reales pero negativos. A eso le llamo el sentido negativo del movimiento. Y solamente, si yo me muevo en una línea recta, solamente voy a tener dos opciones. Movimiento hacia la izquierda, movimiento hacia la derecha. Es decir, eh, el sentido de ese desplazamiento que yo voy a tener de un punto a otro va a quedar definido por dos tipos, o positivo o negativo. Claro, a medida que yo me vaya moviendo en el espacio, ese movimiento se vuelve un poco más complejo. Si yo ya no me muevo en una línea recta, sino que me salgo de la recta, significa que mi movimiento va a quedar definido por un plano cartesiano. Y luego, además, si después del plano cartesiano yo me muevo arriba y abajo, entonces ya me estoy moviendo en el espacio físico, ¿verdad? Donde tiene 3 grados de libertad. Me puedo mover en cualquier lugar del piso, eso es el plano cartesiano, pero además me puedo mover arriba y abajo. Entonces eso lo convierte en un espacio euclidiano o un plano cartesiano de 3 dimensiones, ¿sí? Por lo general es el primer espacio en el que uno aprende a hacer el estudio del movimiento. Después el movimiento se vuelve más complejo en un espacio de 4 dimensiones, pero eso no es el objetivo, ¿no? de este curso. Entonces, vamos a definir el movimiento más simple, se llama movimiento rectilíneo uniforme, pues como su nombre lo dice, significa que el movimiento está en una línea recta, ¿sí? Este movimiento, tenemos que definir el espacio como una función, ¿sí? En donde esa función, digamos que va obteniendo puntos, ¿verdad? O sea, yo me puedo poner en una posición y luego cambiar mi posición a otra y luego cambiar mi posición a otra, pero cada vez que yo cambie mi posición, eso lo voy a hacer en un tiempo determinado. O sea, yo realmente caminé desde donde estoy ahorita ubicado hasta la entrada de mi casa, ¿verdad?
Y si el movimiento lo hago en línea recta, pues eso significa que yo estaba en un punto inicial aquí, en la cámara, y luego me trasladé o me desplacé hacia la puerta de mi casa, y allá, pues, es otro punto en el espacio. Pero cuando yo salí de aquí, lo hice en un tiempo inicial, que ese tiempo lo puedo yo tomar. Puedo tomar la medida de tiempo con un reloj. Y una vez que yo llego a mi punto final, que es donde está la entrada de mi puerta, me detengo y en cuanto me detengo yo, vuelvo a parar el reloj y veo cuánto tardé en tiempo en llegar allá. Por lo tanto, el espacio y el tiempo están completamente relacionados, ¿verdad? En cómo me muevo yo en el universo, ¿no? Esa es la idea. Esta idea fue una idea propuesta por Galileo. Galileo fue el primer científico que estudió el movimiento, que encontró las leyes que rigen el movimiento. Eso se le llama cinemática. Eso es un estudio que hizo Galileo hace 500 años y le salió muy bien. Hasta ahorita lo seguimos utilizando y nos sirven para obtener una infinidad de problemas, solamente que para movimientos muy rápidos, o sea, para objetos que se mueven muy rápido, ya no se usa estas leyes de Galileo, fueron modificadas. Pero vamos a ver qué tipo de movimiento es ese movimiento rectilíneo uniforme. Como ese movimiento es una recta, quiere decir que la forma matemática que puede tener este movimiento tiene que ser de una línea recta. Entonces, eso es lo que yo voy a demostrar ahorita en el pizarrón, ¿sí? Y claro, ¿no? Cuando el movimiento es en una dimensión, esa ecuación matemática que yo voy a encontrar ahorita se va a reducir simplemente a una expresión muy simple que es velocidad igual a distancia entre tiempo. Es la más elemental que nosotros conocemos. Entonces, pues vamos a iniciar. Y voy a iniciar planteando el problema de posición y tiempo. ¿Está bien? Bueno, pues resulta que como yo lo había mencionado, existen unas definiciones que debe ser la definición de espacio. Entonces, imaginemos ¿sí? Que nosotros estamos en un lugar en el espacio. Ese lugar, voy a pintar una línea recta. Este es el movimiento más simple. ¿Sí? Este es un segmento de recta. Y voy a ubicar el origen justo en el centro, ¿sí? De ese segmento de recta. De manera que le voy a poner X, ¿sí? Hacia el lado derecho, y esa X va a ser positiva. Y le voy a poner menos X al lado izquierdo, ¿sí? Entonces imaginemos que aquí existe una partícula o una persona que está en el origen. Eso quiere decir, lo que necesitamos ahorita empezar a checar es que si yo estoy aquí, en este punto, en el 0, significa que la posición de esta persona que tiene masa m, ¿sí? Lo voy a llamar x subíndice 0, porque es la posición inicial de él, ¿sí? Y esa posición inicial, pues, claro, se encuentra en el origen de coordenadas. Eso no siempre es correcto. O sea, aquí en este ejemplo yo lo que hice fue poner a la partícula en el origen de coordenadas, pero la puedo iniciar en otro lugar. Yo pude haber iniciado, pues que la partícula de masa m realmente se encuentra, ¿no? A lo mejor 2 unidades en el eje positivo de esta línea recta. Por lo tanto, para este caso, si la partícula se movió aquí, su posición, ¿sí? Sería x1, le voy a llamar, pues 2 metros, ¿no? Esto es 0 metros. De manera que en cada punto, o sea, realmente yo puedo empezar a construir, ¿sí? Las posiciones de que una persona, imagínense que va caminando, ¿sí? Que va caminando una persona y tiene que llegar a este destino, ¿sí? Aquí le voy a llamar x4 igual a 4 metros.
decir que salió de un lugar o estaba inicialmente en una posición y luego cambió a una posición final y ahí se detuvo. Resulta que el concepto de velocidad, si alguien se preguntara cuál es la velocidad de esta persona, ¿verdad? Faltaría parte de la información. Yo lo único que dije o lo que hice es dónde registró su posición. La registró, ¿no? Cuando avanzó 2 metros, luego la registró cuando avanzó 1 metro más, y luego la registró finalmente cuando avanzó 1 metro más. Ahora, esa información no es toda la que necesito, porque yo les comenté ahorita que por cada posición en la que se encuentra una persona, le corresponde un tiempo. O sea, él tardó un tiempo a cambiar de posición. Por lo tanto, está claro aquí que no solamente importa la información de la posición, o sea, dónde se encuentra, sino que también importa simultáneamente cuándo. O sea, dónde se encuentra, ¿verdad? En qué tiempo. Esa es lo que yo necesito saber para poder definir su movimiento. Quiere decir que si, imagínate que desde donde estaba inicialmente, avanzó 2 metros, y aquí, en este tiempo, ¿verdad? Que no es otra cosa que el tiempo 1, cuando lo midió en la posición de 2 metros, él dijo, ¿sabes qué? Pasaron 2 segundos. Cuando volvió a moverse, en el tiempo T2, cuando estaba en la posición de 3 metros, él dice, ¿sabes qué? Volvió a pasar otro segundo. Pero con los 2 anteriores, quiere decir que aquí han pasado 3 segundos. Y en el último tiempo, pues transcurrió, ¿sí? 4 segundos. Así que con la información del tiempo y con la información de las posiciones, yo ya puedo decir cómo fue el movimiento. ¿Por qué? Porque resulta que la velocidad, la definición de velocidad, ¿sí? Es, le llamamos V, cuando el movimiento es rectilíneo uniforme, como este caso, le llamamos velocidad promedio o velocidad media. Y esa velocidad no es otra cosa que un delta X, ¿verdad? Entre un delta T. ¿Y qué significa un delta? Pues un delta, por definición, es el desplazamiento, en este caso, en X, o sea, desplazamiento en la posición. Y entonces, claro, ¿cómo se calcula? Matemáticamente el delta no es otra cosa que la posición final menos la posición inicial. Si yo quisiera saber cuánto vale el desplazamiento entre los puntos 1 y 4, ¿sí? O sea, esos que acabo de definir, pues entonces el desplazamiento entre el punto 1 y el 4, pues estoy hablando de ese intervalo, pues no es otra cosa que el delta X o el desplazamiento en X, no sería que el punto final, ¿qué es el punto final? Pues el punto en 4. Sería 4 metros menos el punto inicial, estamos hablando que es en 2 metros, y entonces el desplazamiento que hizo desde el punto 2 hasta el punto 4 son 2 metros. Ese es el delta, eso es un desplazamiento. Ahora, lo mismo puedo hacer para el tiempo, ¿sí? Lo mismo puedo hacer para el tiempo, o sea, también existe, ¿sí? Existe un desplazamiento temporal o en el tiempo, que significa delta t, y ese no es otra cosa que el desplazamiento en el tiempo. Y básicamente utilizando la misma definición matemática que en el espacio se calcula la del tiempo. Un delta t matemáticamente no es otra cosa que el tiempo final menos el tiempo inicial. Si me vuelvo a ubicar en esos 2 puntos, ¿no? En donde estuvo en el tiempo 2, en la posición 2, en un tiempo t2,
y luego se cambió a una posición x4 en un tiempo t4, pues el delta t que yo quiero calcular, pues es el tiempo que estaba en la posición final, que no es otra cosa que en 4, ¿verdad? Dice que lo hizo en 4 segundos, menos el tiempo que midió cuando estaba en la posición 2, son 2 segundos. Por lo tanto, el delta de tiempo para esta persona que se desplazó del punto 2 al punto 4, pues no es otra cosa que 2 segundos. Entonces, si yo me voy con estos que están aquí, estos que yo acabo de definir, básicamente yo necesito definir cuánto valen esos delta para poder determinar la velocidad media. Entonces, la velocidad media, ¿sí?, o promedio, pues sería, eso no es otra cosa que el delta X que ya calculé, que son 2 metros, entre el delta T que ya calculé, que son 2 segundos. Por lo tanto, esa persona, o ese vehículo, o esa bicicleta, o lo que ustedes estén estudiando ahí, ¿sí?, su velocidad fue 1 metro por segundo. ¿Y qué significa 1 metro por segundo? O sea que la velocidad básicamente nos dice, ¿sí?, cuánto se mueve, por ejemplo, ¿no? Ahí dice 1 metro por segundo. Quiere decir que por cada metro que la partícula, que la persona, que el gato, que el perro, que la bicicleta o que el vehículo se movió, se desplazó, por cada metro lo hizo en 1 segundo. Imagínense que tú avanzaste 1 metro cada segundo. Eso es lo que es la información que nos da la velocidad. O sea, nos va diciendo cómo se está moviendo esto, a qué ritmo se está moviendo en el espacio y el tiempo. Por eso es que la velocidad es fundamental en todos los estudios de la física. Con velocidad, sabiendo la velocidad y la posición, yo puedo saber cualquier cosa de cualquier problema. De hecho, puedo definir la trayectoria que tuvo a partir de la velocidad. ¿Por qué? No lo he dicho, pero resulta que, porque necesitamos un poco de cálculo para entender más profundamente esto, pero esto es una función matemática proveniente del cálculo, y esa función es una función del tiempo. La posición es una función del tiempo, donde la posición es la variable que depende del tiempo, es decir, si tú tienes un tiempo, pues la posición va a valer algo a medida que el tiempo vaya transcurriendo, pues es una función del tiempo, y el tiempo es independiente, es la variable independiente. Pues si yo graficara esto, chicos, me diera cuenta que la gráfica de esta velocidad no es otra cosa que una línea recta matemática en el área del cálculo. ¿Y qué significa que sea una línea recta? Significa que siempre mantiene la misma pendiente. La pendiente siempre es la misma, y matemáticamente en una recta a esa pendiente se le llama razón de cambio. Y esa razón de cambio físicamente termina siendo la velocidad. Entonces, yo tengo la posición, tengo el tiempo y tengo la pendiente de esa curva, que es la velocidad. Por eso estas tres cantidades están completamente relacionadas siempre. Hay otras, pero estas son siempre las que yo siempre ando buscando cuando estudio física, ¿no? Alguna ciencia natural, porque básicamente me describen absolutamente todo el movimiento. Y si conozco el movimiento, después me voy a preocupar por las causas que generaron el movimiento. Pero todo este estudio, lo hago a través de definir una cantidad tan simple como la velocidad, ¿no? El problema es muy simple, se puede complicar más, por supuesto, ¿sí? A este movimiento se le llama movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y claro, ¿no? Existen otros movimientos que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es cuando la velocidad ya no es constante, sino que la velocidad cambia, o sea, va cambiando a medida que el cuerpo va cambiando de posición en el tiempo. No necesariamente la gráfica ya va a ser una línea recta, lo acabo de mencionar, la gráfica de este movimiento es una línea recta. La gráfica del otro ya no va a ser recta, por lo tanto, no tienen que tener la misma forma matemática. Entonces, en otra sesión vamos a estudiar qué tipo de curva puede ser cuando la velocidad no es constante, y además qué pasa con
con otra cantidad que hay que definir que se llama aceleración. De hecho, así se llama el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Quiere decir que hay que definir otra cantidad que se llama aceleración y que esta cantidad que se llama aceleración de seguro debe estar relacionada con estas de atrás que nosotros hemos estado estudiando el día de hoy o la sesión de hoy. El conocimiento se construye a sí mismo, por lo tanto, siempre necesito manejar muy bien las bases para poder entender lo que sigue. Entonces, las abstracciones que nosotros hemos construido a lo largo del tiempo, el conocimiento empezó de inicio como algo tan simple como esto. Y ahorita, pues, ya estamos hablando hasta de movimiento de partículas en 4 dimensiones, o sea, en una dimensión que ni siquiera podemos dibujar. Eso puede parecer muy abstracto, pero si tú realmente vas siguiendo desde los fundamentos hasta donde vamos ahorita en la ciencia, te darás cuenta pues que no hay tal complejidad. Claro, ¿no? Necesitas pues, seguir un camino, un proceso, y todo empieza aquí. O sea, la ciencia formalmente se estudió con estos conceptos, con el concepto de velocidad y de movimiento rectilíneo uniforme. De ahí se empezó a complicar un poco más. Ahora, ¿por qué no terminamos el estudio del movimiento con este fenómeno, con el movimiento rectilíneo uniforme? Porque normalmente en la vida diaria, ¿verdad? Es muy complicado que se presente un movimiento con velocidad constante. Si tú te vas moviendo en un vehículo, que vas cambiando de posición, que vayas a un lugar, de tu casa saliste y fuiste a Catedral, seguramente si tomaste un Uber y dices tú, bueno, tengo un aparato para medir velocidad y tú lo traes ahí, ¿verdad? Y te está detectando la velocidad que lleva el vehículo que te está trasladando. Pues es muy complicado que tú notes que ese aparato te diga que el conductor siempre se está manteniendo a 60 kilómetros por hora. Seguramente no va a pasar. Seguramente va a 60 y luego aumentó a 80 y luego disminuyó su velocidad a 0 y luego la aumentó a 20, luego la mantuvo 40, luego la mantuvo 60. De manera que lo que tú vas a detectar en ese trayecto es que la velocidad nunca se mantuvo constante. O sea, es que el problema de velocidad constante es muy ideal, es muy raro que un fenómeno mantenga velocidad constante, no voy a decir que no lo hay. La Tierra, la velocidad de la Tierra alrededor del Sol, se llama movimiento de traslación, lo hace de manera constante, eso lo tengo que decir, pero es muy raro que un fenómeno mantenga velocidad constante. Por lo general, no lo hace, por lo general la velocidad siempre varía. Entonces, es más común que exista el otro fenómeno que es movimiento rectilíneo, rectilíneo uniformemente acelerado que ¿no? Al otro movimiento es muy interesante porque se llama el problema de Newton, pero lo vamos a estudiar en la siguiente sesión.